Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por estar ahí, gente libre. En la trinchera nos encuentran donde permanecemos agazapados y intentando evitar los disparos. Siguen disparando, pero por ahora solo son rasguños, alguna herida, nada más. Ojalá aguantemos un poquito más. Gracias a los que clican unirme. Me está dando mucha alegría saber que cada vez son más los que deciden unirse a este equipo y hay 3 opciones para ayudarnos: la de supervivencia, la de fidelidad o la de libertad. Escojan la que quieran, cualquiera de ellas, les doy las gracias por hacerlo. Háganlo porque queremos seguir siendo libres. Miren, hoy les vamos a contar cómo fue la negociación de Zapatero en Venezuela. Ya está, ya conocemos todo. Les contamos que había sido él, ¿verdad?, mucho antes de que él lo reconociera. Y ahora les podemos contar alguno de los detalles. Porque Zapatero lleva blanqueando al régimen del dictador, de la narcodictadura de Maduro, 25 años, ya lo hizo con Chávez, ¿no? Durante años, cada vez que había un comicio electoral y Maduro o Chávez cometía fraude, él salía como observador internacional y decía que eran elecciones limpias. La última vez, hace creo que 5 años, hasta González Laya, que entonces era ministra de Exteriores con Sánchez, le dijo que se equivocaba. Y Leopoldo López le sacó los colores, recuerde. Deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones, especialmente la política del presidente Trump, o la política de no reconocimiento. El presidente Rodríguez Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión y la ha expresado y yo la respeto profundamente. Lo que hoy hemos decidido todos los Estados miembros de la Unión Europea por unanimidad es no reconocer el resultado de la elección parlamentaria que tuvo lugar ayer. Y no se ha reconocido porque se estima que no cumple con las garantías democráticas mínimas. Porque fue el expresidente Zapatero a Venezuela a blanquear unas elecciones que no hay manera de hacerlo, y que él haya hablado de los opositores que están allí participando. Él sabe muy bien que son unos bufones de Maduro. Él sabe muy bien que nos han quitado los partidos, que nos han encarcelado. Él me visitó a mí 8 veces a la cárcel. Él ha estado en las cárceles venezolanas y ha hablado con presos políticos. Entonces, eso es una realidad. Y yo lo que quiero decir con esto es que nosotros en Venezuela necesitamos la ayuda de la comunidad internacional, pero que sea objetiva. Nuestro interés es Venezuela, pero ahí está él en Venezuela diciendo mentiras. Eso por supuesto sí nos afecta a nosotros. Eso por supuesto sí tenemos que responderlo, porque lo que está diciendo es mentira. En Venezuela no hubo una elección libre, ni justa, ni transparente, y él lo sabe. Lo que hubo fue un fraude electoral. ¿Saben por qué iba a visitar a Leopoldo López 8 veces a la cárcel? Para explicarle a Maduro qué pensaba hacer Leopoldo López, para convencer a Leopoldo López que se fuera a España, igual que ha hecho con Edmundo González. Nunca fue un observador internacional, no, fue un comisionista de los negocios de Venezuela y de los intereses de la dictadura venezolana. Y Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez le decían por orden de Maduro: vete a ver a Leopoldo a la cárcel, a ver qué piensa hacer, convéncele que en España estará muy bien, que le facilitáis un piso en el barrio de Salamanca y ahí puede hacer conferencias. Y Zapatero lo hacía porque a cambio recibía un montón de dinero. Esto lo hizo Zapatero durante décadas y no hizo nada distinto con Edmundo González. Zapatero llegó a Madrid después de ser mediador entre los cultivadores de hoja de coca en Bolivia, siempre él con lo mejor de cada barrio, y se fue a presentar un libro, fíjense, un libro sobre democracia. Zapatero presentando un libro sobre democracia. Bueno, como era su primera participación pública en España, le estaban esperando en la puerta muchos venezolanos. Llegó con 11 escoltas en coche oficial con gafas de sol y aparcó en la puerta. Así todo,
le estaban esperando y le recibieron como se merece. Pero luego él habló de su papel con Edmundo González sin nombrarlo. Bueno, debo decir que siempre me gusta referirme a cualquier país y a Venezuela con respeto a su soberanía, como explica la Carta de Naciones Unidas. Saben que he tenido un vínculo desde el año 2015, del 2016 al 2018 ejercí activamente en una tarea de facilitación y mediación, y eso consolidó un vínculo con ese país al que he procurado ayudar, y a muchos venezolanos y venezolanas. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Y debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. En fin, en mi larga experiencia política ya de conflictos, sé muy bien que eso es lo que hacen los facilitadores y mediadores. Ser discretos, mantener o intentar mantener la confianza de la mayoría de las personas que participan en un conflicto como el que tiene Venezuela. Y esa ha sido mi actitud y va a ser mi actitud. ¿Por qué? Primero porque es un deber de lealtad. Pueden ustedes comprender que conozco todo lo que ha sucedido y pueden ustedes comprender que me debo a las personas que han participado. Y también porque, en fin, el futuro pues puede determinar, puede requerir que realice alguna otra tarea en esa difícil situación que tiene Venezuela. Yo siempre ayudaré a que ese país pues recobre esperanza, tenga futuro. Para mí eso siempre será a través del diálogo, de los consensos y de una solución pacífica. A nadie le debe extrañar que esa sea mi posición, porque es lo que he mantenido toda mi vida en todos los conflictos políticos. Sé lo que están pensando, Qué vergüenza, ¿verdad? Yo siempre facilitaré ¿el qué, Zapatero? Que los que ganan las elecciones salgan huyendo para que se quede el dictador cometiendo otro fraude. Sí, eso llevas facilitando 20 años en Venezuela, fastidiando al pueblo, mirando a otro lado cuando matan, torturan o cometen fraude electoral, blanqueando al poder. ¿A cambio de qué? ¿Cuánto te han dado? ¿La mina de oro? ¿Comisiones? ¿Es eso? ¿Es solo dinero? Un experto en eliminar gente que gana limpiamente las elecciones para que permanezca el dictador en el poder. Eso eres, Zapatero. Miren, la historia de la negociación de Zapatero, que ya les contamos, la podemos ampliar hoy. Fue tan evidente esta vez que Edmundo González
y María Corina Machado ganaron, tan evidente que no pudo hacer otra cosa. No pudo hacer como hizo con Leopoldo López, no lo que han oído antes. Zapatero sabía qué podía ocurrir si todo no estaba atado y bien atado. ¿Y qué hizo? Primero, aumentar en los últimos 7 meses hasta 900 millones de dólares las compras del gobierno de España a el gobierno de Venezuela. Sí. Nunca se compró tanto a Venezuela como en los últimos 10 años. Y en los últimos 7 meses se ha batido el récord, casi 1.000 millones, la mayoría de petróleo. Tener a España como un buen cliente que te llena de dinero las arcas. Segundo, hacer de mediador entre Sánchez, Repsol y la empresa PDVSA fue uno de tus objetivos para seguir cobrando comisiones. Tercero, preparar el camino de salida de Venezuela, porque sabes que la dictadura se acaba acercándote a China. Cambiar de dictador, de Maduro a Xi Jinping, que es mucho más poderoso. Y tras la evidente derrota y la victoria de Edmundo González, lo dijimos, Maduro exige a Zapatero que reconozca que él, Maduro, y solo él ha ganado. Como hizo tantas veces, no era nada nuevo. Zapatero le dice que esta vez no puede, que de hacerlo le cierran los negocios en medio mundo. Y es curioso, los amigos del Grupo de Puebla sí lo hacen, pero él se calla, él tiene mucho dinero que perder. Pero no puede abandonar a Maduro. Con él, con Maduro, Zapatero ha cerrado muchos negocios. Maduro tiene pruebas de la presunta mina de oro que le regaló Hugo Chávez. Maduro tiene pruebas de los acuerdos a los que llegó con Zapatero para financiar las campañas electorales de Pedro Sánchez. Maduro tiene pruebas de las comisiones millonarias cobradas por el señor Zapatero. ¿Qué es eso? Un comisionista. Y lo más importante, lo único, lo primordial. Maduro sabe todo lo que llevaban las maletas de Delcy y a quién iban dirigidas, algunas de ellas. Que sí, algunas se quedaron en España. Y puede usted imaginar dónde terminaron. ¿Quién estaba ahí? Ábalos, Víctor de Aldama. ¿Quién les envió? Sánchez. Por lo tanto, le tuvo que ofrecer el plan B, que era, con la ayuda del sobrino político de Edmundo González, Eudoro González, llevarse a Edmundo González a España. Miren, Delcy fue 2 veces a la embajada española, estando Edmundo González, para negociar por orden de Maduro. 2 veces. Fue Zapatero quien, como le dijimos, convenció a Edmundo a venirse a España, como intentó y convenció a todos los demás, a Guaidó, a Leopoldo López. Siempre su papel es sacar al que gana las elecciones para dejar el camino libre al dictador. Por eso le pagan. Es muy triste porque al final se usó al sobrino, a Eudoro González, fue la persona que le convenció a Edmundo González a estar cerca de ahí, cerca de María Corina Machado, y que fuese él el ganador de las elecciones, porque a Edmundo le podían manipular con más facilidad que a María Corina. Por cierto, que los funcionarios de la Embajada de Países Bajos intentaron convencerle de que no abandonara la embajada ni se fuese a la embajada española. Sabían lo que iban a hacer, pero ahí ya fue decisión de Edmundo González dar el salto. A Edmundo le engañaron, sí, y tampoco fue muy difícil, pero le engañaron. Y le dijeron, además, en un momento de mucha tensión, que podían ocupar la embajada de Países Bajos. Lo hicieron con la Argentina, recuerdan, en la embajada argentina aún están 6 colaboradores directos de María Corina Machado protegidos. Una fecha exacta, poco después de las elecciones, rodearon
la Guardia Bolivariana con pasamontañas, con la cara tapada y armados en la embajada amenazando que iban a asaltarla, y le dijo Eudoro a Edmundo: ¿ves? Eso puede pasar en Países Bajos, vete corriendo a España y de allí sal del país. Y así hizo. Ese es Zapatero, señores. Él lo ha dicho, el facilitador, sí. Es perfecto para cualquier dictador que quiera permanecer en el poder bajo amenaza, fraude y tortura. Es la persona idónea que contrataría cualquier régimen dictatorial para evitar que la democracia se establezca en su país. Y aquí en España sigue cobrando el sueldo de expresidente del gobierno, sigue haciendo negocios, sigue comprando propiedades, presuntamente con el dinero del chavismo, sin que nadie se las expropie. Algún día llegará que veremos a Zapatero sentado en una corte internacional y espero que entonces lo descubramos todo. Bienvenidos, hay más en unos minutos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Doctor en la universidad, enseñando Derecho, Nacho Fuster Fabra. Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar contigo, Albert. Bueno, has oído, ¿no? Parte de lo que contaba en la entrada. ¿La justicia internacional funcionará algún día para este tipo de personajes? Bueno, Albert, esa es la principal pregunta que nos hacemos todos los penalistas. Mira, ¿sabes qué es lo triste cuando doy clase en la universidad? Que cuando hablo de derecho penal internacional les digo que casi todo es papel mojado. Cuando les cuento que hay justicia a nivel internacional, les vuelvo a dar una dosis de realidad y les digo que es papel mojado. Esto depende de muchas cosas, Albert. Nos han vendido que efectivamente a nivel internacional y a nivel global se pueden perseguir a este tipo de actividades, este tipo de actitudes, pero te digo la verdad, Albert, es mentira. No es así. Pues me echas un jarro de agua fría porque desde luego la justicia española no la esperamos y la venezolana, ya ves, tal y como está el país, está complicado. Aquí somos muy pacientes con este tipo de dictadores, los tenemos aquí, van disfrazados de demócratas, sonríen. Yo ayer esperaba una gran manifestación contra Zapatero y era muy poca gente, ¿sabes? No vi lo que esperábamos todos, ¿no? Una reacción de rabia. Paco Álvarez, bienvenido, historiador. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues igual que vosotros, o sea, viendo que al final parece que los malos siempre quedan impunes, ¿no? Sí, bueno, no pero sé. Si he de esperar a que la historia haga justicia, yo ya no lo veré, ¿eh? No, es probable que no. Es que, pero si es que es más simple, es que sí, habría que saber cuál de las cosas que hace Zapatero, que son todas terribles, son realmente perseguibles desde el punto de vista de la justicia. O sea, que estés a sueldo de un extranjero, de un gobierno extranjero, sí que debería estar absolutamente penalizado en tu propio país, sobre todo si eres parte del Consejo de Estado, como es el caso de los expresidentes. Pero aquí no pasa nada. O sea, pues eso sí, hace 2 semanas el que manda, en teoría, Antonio, dijo no reconocemos a Edmundo porque vamos a esperar a ver qué es lo que dice Europa. El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo. Callaos, todos callaos. ¿Ha pasado algo? No pasa nada. Pues si eso pasa con el que está ejerciendo, pues el otro que no tiene responsabilidades políticas, pues ya ni te cuento, sí. A la historia. ¿Qué país, amigos? Bueno, ¿qué país? El otro día, querido Paco, recibí un mensaje de un amigo desde muy lejos que decía, ya lo leí por aquí, dice, estoy en Irlanda, soy Merisa, en la ciudad de Sligo, cada 21 de septiembre
rinden un tributo a la hermandad de los marineros fallecidos en la Armada Invencible Española. Qué pena que en España ni nos enteremos. Esto pasa también. Sí. Además es impresionante, lo hacen todos los años, ponen una cruz con el nombre de cada uno de los fallecidos, cuando se saben los nombres, y si no, una cruz por cada uno de ellos, en toda la playa. Es impresionante, va gente de la Armada española, va gente de la Armada irlandesa, mucho pueblo, es una noticia allí, y aquí no, aquí qué más da, aquí nuestra historia no nos importa nada. Por favor, sería maravilloso, ¿no?, hacer algo aquí. Bueno, y luego yo quiero presentaros a una mujer. Esto demuestra lo que pasó en el Congreso ayer, lo difícil que es para el pueblo llegar a los políticos. Estaba Francina Armengol haciendo ver que preside, estaba el gobierno, y una mujer que estaba entre el público en el Congreso de los Diputados se levanta, es una enferma de polio, y protestaba porque dice: nos estamos muriendo. Escuchen el momento. Señor ministro, no se puede intervenir desde el público, por favor. Pido silencio y pido que salga de la sala, si no. Señora, no puede intervenir en la sala, tiene que desalojar la sala, por favor. Se están muriendo, nos estamos muriendo, por favor. Bueno, esta mujer pertenece a una asociación de enfermos de polio. Le prometió la ministra de Sanidad ayuda. No está reflejado en ningún presupuesto, ni en el que se va renovando hace 2 años del Estado. Es papel mojado y ya no tiene más que ir a la grada y gritarle mientras ves a un pobre ujier que desaloja a la señora, que tiene más razón de usando. A ver, Nacho, esto demuestra, primero, el defensor del pueblo que se vaya a casa, que nos cuesta una pasta y no sirve para nada, porque es el señor Gabilondo está colocado ahí para ocupar un asiento, calentar la silla y cobrar a fin de mes. Los partidos, bueno, búnkers donde uno no puede presentar algo serio ni que le tomen la opinión de verdad, y el Congreso, un garito, un gueto para una clase privilegiada. Aquí ha fallado algo, Nacho. Pues mira, Albert, ¿sabes lo que me hace gracia? Que esto lo uno a las últimas manifestaciones que han habido estas semanas, que lo has oído, esta última semana te diría, con respecto a un gobierno que sale, se hincha el pecho, sobre todo los socios del gobierno, que frente a un cantante que tenía un problema de inquilinos, hablan que no se ponen del lado de los más desfavorecidos. Resulta que este gobierno, que es el más solidario, el gobierno de la conciliación y que oye a los pobres, a los desgraciados, permitan expresión, a los más desfavorecidos, resulta que cuando alguien con una propuesta, yo creo que legítima, como los enfermos de la ELA, que se les ha ninguneado durante muchísimos años, levanta la voz para que se le escuche, no para generar crispación, solamente para que se le escuche. ¿Qué hacen estos regímenes tan tolerantes y tan abiertos y tan democráticos y tan propuestos a la conversación? Directamente se le echa. Yo el otro día venía pensando, independientemente de las ideologías políticas, uno puede ser más de izquierdas, más de derechas, más liberal, menos liberal, más sociodemócrata, democristiano, como quieras llamarlo. Pero ¿sabes lo que me doy cuenta? Que todos aquellos que tienen la palabra tolerancia, democracia, diálogo en la boca son los primeros que en cuanto pueden son los más totalitarios. Y es una barbaridad, es decir, mi padre, que en paz descanse, ya lo decía, ese famoso refrán en español, no dime de qué presumes y de qué careces. Y es que es verdad, es que cuanto más tolerante eres, más te gusta la totalidad. El totalitarismo. Totalitarismo, perdóname. Oye, y hablando de totalitarios, ¿recuerdan la frase que dijo, tú seguro que la recuerdas, Paco, porque la comentamos aquí? López Obrador pidió una carta del rey Felipe VI pidiendo perdón. ¿Se acuerdan de esto? Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa
para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Bueno, como no ha enviado la carta pidiendo perdón el rey Felipe, solo faltaría. Hay nueva presidenta en México y ha invitado a Sánchez al acto de presidencia, pero no al rey. Por suerte, por una vez han tenido la cintura suficiente de decir si no va el rey, no va Sánchez. Pero, ¿de qué van, Paco? ¿De qué van? Yo creo que lo que tendría que hacer Obrador es pedirle perdón a su profesor por no haber estudiado cuando era pequeño. O sea, porque quiero decir, es muy simple. O sea, aparte de que todo esto nos lo está diciendo en español, evidentemente cualquiera que lea lo más mínimo de historia de la conquista de México sabe que ahí fueron unos 1.500 españoles máximo para enfrentarse con alrededor de más de 1 millón de mexicas, que por cierto era sin ningún género de dudas el régimen más sangriento y totalitario que ha existido en la faz de la tierra, ¿no? En la misma época en la que aquí estábamos pintando la Capilla Sixtina, por ejemplo. Pero evidentemente quien conquistó México no fueron esos 1.500 españoles, fueron otros tantos, muchísima gente, totonacas, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, enemigos de los mexicas, que son los que conquistaron, eso, los aztecas, que son los que conquistaron ese México y los que convirtieron lo que era un diminuto imperio sangriento en lo que llegó a ser el virreinato de la Nueva España, que era el país, si hubiera sido un país, más rico del mundo entonces, y que entre otras cosas tenía más del 70% de lo que ahora es el territorio de Estados Unidos, aparte de, por supuesto, todo el territorio de México, etcétera, etcétera, y al sur. Entonces, nosotros ni nadie tiene que pedirle perdón a nadie por haber terminado. Es como si le dijeran a los ingleses, al rey de Inglaterra, que tiene que pedir perdón por haber liberado Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, perdona, no, Paco, mira, te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Eso es como decirle a los italianos, pedirles perdón porque tenemos el acueducto de Segovia. Claro, pedirle perdón porque tenemos las calzadas romanas. Claro, porque fueron los romanos. Pero es que deberíamos devolver. Salvo que me corrija Paco, que sabe que mucho nos devuelvan el oro. Bueno, claro, efectivamente. Oye, el de las médulas, claro. Te voy a decir una cosa, salvo que me corrija Paco, que sabe mucho más que yo. Los imperios se pueden dividir entre dos tipos de imperios. Los que han sido integradores, como era el romano, que recuerdo que España ha tenido emperadores romanos. España, claro. En España había provincias romanas. ¿Qué es lo que hizo España? Exactamente lo mismo. Si los romanos lo hicieron de este modo, lo haremos exactamente igual. ¿Qué hicieron los romanos? ¿Expoliaron España? No, hicieron carreteras que todavía funcionan, que todavía existen. Hicieron acueductos, hicieron termas, hicieron puentes, anfiteatros, un sinfín de obra que hicieron, porque los romanos lo que hacían era incorporar a su territorio provincias nuevas, que es lo mismo que hacía España. La diferencia entre holandeses, belgas, ingleses, franceses es que llegaban y exterminaban. Tú pregúntale a cualquier ciudadano de una colonia británica si era británico, si era inglés o no era inglés. Sin embargo, había ciudadanos de ultramar en provincias españolas que eran españoles de pleno derecho y que, por cierto, que luego dirán, pero en España hemos tenido representantes de Hispanoamérica en las Cortes españolas, de Guinea Ecuatorial en las Cortes españolas. Es decir, ¿qué barbaridad estamos diciendo? Si no, no se llamaría López Obrador, se llamaría de otra manera, o mejor dicho, no se llamaría. Pero sí es muy simple. Claro, es muy simple también, Nacho. Bueno, quiero decir, mira el porcentaje de mestizos y nativos que hay en lo que fue el Imperio Español, en México, sin ir más lejos, en Bolivia, etcétera. Y mira el porcentaje que hay en Estados Unidos. 0,2. Nacho, déjame decir una cosa. Es que cuando llegó el general Custer y se encontró con Jerónimo, estaba bautizado, hablaba español. Jerónimo. Que sabía leer. Por San Jerónimo. Claro. Pero es que los americanos se creen que Jerónimo es un nombre. Sí que cometió un pequeño genocidio, pero no los españoles. Por cierto, tú eres ejemplo de esa mezcla maravillosa que hay entre hispanos de allí y de aquí, Nacho. Claro. Tu familia tiene orígenes allí y aquí, ¿no? Claro, mi padre es español de pura cepa, mi madre es hispanoamericana y yo nazco el 12 de octubre. O sea, ¿qué más pides?
Esto era imposible de hablar de otra manera. Claro. ¿De qué país, nació en México tu madre? Recuérdame, que la conozco, pero no recuerdo. Mi madre es de Ecuador. Es de Ecuador. Bueno, es maravillosa, una familia que yo quiero mucho, y los Fuster Fabra, cuidado, que es apellido con 25 apellidos catalanes y por lo tanto muy españoles, como es normal, ¿no? Mira, Albert, siempre lo digo, la única sangre contaminada que tengo yo española es la que me viene por Hispanoamérica. El resto del español es toda catalana, se imagina. Contaminada, dices, no vuelvas a decir eso. Bueno, amigos, vuelvo con vosotros en un minuto porque lo que va a venir ahora os va a gustar. Me vais a permitir un mini consejo y preparaos. Hemos recibido un mensaje directo, una llamada de un altísimo cargo del control de fronteras en Europa. Control de fronteras con África. Y ha querido llamar a este programa para explicar por qué todo falla. ¿Por qué el año pasado 120.000 ilegales llegaron a España y se quedaron? ¿Por qué aquí se acepta todo? Les aseguro que no les va a dejar indiferentes. Estás escuchando Castellón Confidencial. Máquina del fango. Bulos que se propagan. Quieren cerrar este medio de comunicación por no seguir las órdenes del gobierno. En los medios y en las páginas web. Ayúdanos a mantener esta trinchera de libertad de prensa. A seguir siendo libres y no aceptar ni un euro de dinero público de nadie. Que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Puedes apoyarnos con tu donación en Bizum, PayPal, a través del Supergracias de YouTube, en iVoox o en nuestro número de cuenta. Más información en nuestro correo albertcastillon7@gmail.com. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, hemos recibido una llamada de alguien muy especial, de un alto cargo experto en fronteras europeas con África. Este espacio a veces llega a gente insospechada y en las últimas horas recibíamos la llamada de este alto cargo que por expreso deseo no quiere que digamos su nombre. Hemos confirmado su identidad. Es más, le conocíamos de hace años y nos ha ofrecido una visión hasta ahora completamente nueva de qué está ocurriendo, de qué pasa con ese ataque, casi invasión de inmigrantes que España está sufriendo. Lo que van a oír es sus palabras, pero transformadas con inteligencia artificial para que no puedan identificar la voz, para que no tenga problemas con su equipo, con sus jefes. Para empezar, le damos un dato. El año pasado entraron de forma ilegal a España 120.000 personas. Este año vamos ya camino de multiplicar esa cifra. Y hay muchos problemas que se podrían resolver. Hay algunos que son más complicados, pero hay otros que le aseguro que son mucho más sencillos, que son los que este alto funcionario reclama y que hoy vamos a explicar por primera vez. Y ya es hora de que se diga lo que se hace mal para que se resuelva. Miren, a la pregunta a este alto comisionado de ¿qué pasa? ¿Por qué están entrando personas con antecedentes criminales en España de forma irregular? ¿Por qué se les permite la entrada a personas que parece que en sus países de origen tienen antecedentes? Responde esto. El principal problema es que no sabemos si tienen o no antecedentes penales. Si han estado antes aquí, el sistema automático de identificación dactilar da la alarma, pero no sucede casi nunca. De manera que pueden venir de cualquier prisión y les permitimos la entrada sin control ninguno. Como avanzó este programa hace meses y luego confirmaron expertos, Mohamed VI abre prisiones. De vez en cuando, con cualquier motivo, su aniversario u otra casualidad de calendario, libera a presos
de sus cárceles y, según nuestra información, les libera colocándoles camino de la frontera de España, incluso con algún documento que permita que la mafia de las pateras les trasladen hasta suelo español. ¿Es cierto esto que contamos? ¿Hay criminales, y desde hace poco tiempo que esto sucede, que están llegando a España? Desde hace más o menos un año, llegan muchos de los países del Magreb que son criminales. Llegan con impactos de bala en el cuerpo, con navajazos, con heridas y cortes en los brazos, directamente de alguna prisión de Marruecos hasta España. Nos advirtieron de ello los traductores que trabajan con nosotros. Les mandamos las huellas a Marruecos para saber antecedentes y no contestan jamás. Por lo tanto, están enviando criminales a nuestro país. No podemos controlar qué antecedentes penales tienen, pero les aceptamos. No sabemos qué tipo de delito han cometido en su país, si son ladrones, homicidas, asesinos, pederastas, no sabemos. Seguimos hablando con este alto cargo de fronteras. El problema parece ser los datos falsos que ofrecen de forma sistemática al llegar a España. Cuando llegan a España casi todos dan nombres falsos e identidades falsas. Ni siquiera son del país del que dicen venir. Si hay algún país en conflicto, dicen que son de allí para obtener el estatus de refugiado. Y tenemos la obligación de abrirles el expediente con nombre y nacionalidad falsa. Es decir, tienen la obligación estos altos funcionarios de abrir el expediente con el nombre que dan, aunque no lo puedan comprobar, con documento alguno, y diciendo que vienen del país que dicen venir, aunque tampoco se pueda comprobar. Por lo tanto, tenemos ya la primera gran mentira. ¿En qué afecta eso? Lo van a ver ahora, porque todo es un problema de huellas. Señores, aquí las huellas no se cotejan. Escuchen. A las pocas horas están libres por nuestro país y nosotros solo tenemos su falsa identificación. Antes de que se ordene una posible expulsión, que tarda 3 meses, llaman a su familia en su país de origen, a Magallanes, Marruecos, y les mandan el pasaporte real. Su pasaporte debe ir a través de una empresa de mensajería. Se empadronan aquí en España con nombre real, pero a la hora de controlar las huellas en la regularización se les toman, pero no se cotejan con la base de datos. Por lo tanto, no saben que la persona que tiene un nombre real en pasaporte tiene otro falso en la base de datos de la policía. En ese momento, cualquier delito que puedan cometer no lo han cometido ellos, sino la personalidad ficticia que se han inventado. Imagínense qué tarea tan difícil para fuerzas del orden, para Guardia Civil, para Policía Nacional, saber que tienen una huella dactilar pero que pertenece a una identidad falsa. Y si cometen un delito es complicado poder acusarles, ya que no entendemos quién es la persona real que lo hace. No se cotejan con la base de datos cada vez que se regulariza, seguramente porque no está el protocolo así establecido, se podría hacer. A partir de ahí nos plantea las conclusiones y la gravedad de estos hechos este alto funcionario de fronteras. Por lo tanto, estamos regularizando a miles de delincuentes con nombre falso y nacionalidad falsa. Todos los delitos que cometan no han sido ellos. El sistema de identificación no funciona y además no podemos expulsar a nadie si su país de origen no lo acepta. Siempre se mueren con nombre falso y en la regularización no piden huellas dactilares. Este problema es más que grave. Provoca, primero, confirmación de que son criminales muchos de los que llegan. Y esto ocurre hace 1 año y medio, no antes. Antes no sucedió así. Segundo, tienen el protocolo aprendido, mienten en nacionalidad, mienten en nombre, pero luego sus familias les envían el pasaporte real, ellos se empadronan, pero si hay algún delito en España es el falso, la falsa identidad quien lo cometió. Y como no hay jamás extradición, ni de marroquíes, ni de argelinos, ni de ningún país, nunca se extradita, aquí pueden seguir
haciendo lo que quieren. Estas son las ventajas que provocan el efecto llamada de España. No solo a veces, también las palabras de Sánchez, los discursos buenistas, pero también esto, entre los inmigrantes ilegales y entre las mafias que mueven a las personas, saben cómo hacerlo para dirigirles a un país que actúe así, y como España hay muy pocos que tengan estos errores de base, que no cotejen huellas dactilares, que permitan identidades falsas, pero te dejen en libertad. Nos decía este alto cargo, seguramente la patera que llegue hoy, mañana por la tarde esa persona ilegal ya está camino de Barcelona o de Madrid o de cualquier otra ciudad, empezando el recorrido, el envío, la llamada a su familia, el envío por mensajero del pasaporte, todo lo que les he contado. Errores gravísimos que la administración española podría resolver, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque prefieren hacer lo que hace toda Europa, pagar. Pagar. Meloni ha pagado 5.500 millones a países africanos y luego ha dicho, aquí no aceptaremos a nadie. Bien, después de pagar. Aquí llevamos también cientos de millones pagados a Marruecos y siguen llegando y piden más, y cuando quieren más abren fronteras y siguen pagando aquí en España, en Grecia, cualquier país. Las mafias se enriquecen, los países de origen corruptos también, y nosotros aguantando una inmigración ilegal que no hay quien la pare. Les contaremos más. Escuchando atentamente, Nacho Fuster Fabra, abogado, Paco Álvarez, historiador. Nacho, es como un error tras otro por no cotejar huellas. Aquí estamos identificando fake a gente que puede cometer delitos, ¿no? Así es, y además no es algo desconocido. Los abogados ya sabíamos que esto podía pasar, que se producía y que había ciertos indicios de que podía suceder, y no solamente con un tipo de ciudadanos, sino con muchos ciudadanos de diferentes partes del mundo. Pero también hemos comentado, y cuando hablamos de ciberseguridad y ciberdelincuencia, hablamos también que la inteligencia artificial a lo mejor sirve para esto, Albert, para que ahora, ya que tenemos herramientas suficientes, podamos cruzar todos esos miles de datos, millones de datos que tenemos, y que algo que puede ser tan complejo como a lo mejor es comprobar cada una de esas huellas que puedan existir, esas filiaciones que pueden haber, pues hacer un cruce con inteligencia artificial y que veamos realmente quiénes son las personas que están detrás de los hechos que se cometen. Ya está, Albert. Claro. Nada más que eso. Y hemos confirmado también algo que tú, Paco, un día lo hablábamos. Este programa lo descubrió hace año y pico, que Mohamed VI decidió abrir cárceles para enviarnos lo peor. Y me confirman que es así, gente que, lo habéis oído, gente que viene con marcas de haber recibido balazos, con heridas de navaja. O sea, señores, que antes no llegaba este tipo de inmigrante a España, era muy, muy difícil, ahora es mayoritario. Claro que sí, es que, vamos a ver, la cuestión es que no puede ser que para una persona que quiere vivir en España, que quiere inmigrar a España, de Ecuador o de México, como podría ser el caso de mi padre, tenga que tener pues antecedentes penales, presentar un montón de documentación, estudios, etcétera, etcétera. Y en cambio, sí, y esto es como una liebre, o sea, se bajan del cayuco, por cierto, con batería, según esto, después de 18 días de travesía, lo cual demuestra que o tienen unos móviles mejores que los nuestros, o algo está pasando, y no les piden absolutamente nada. Pon aquí la huella, pasa para el fondo. O sea, ¿qué es esto? O sea, no sabemos ni sus antecedentes, ni qué enfermedades traen, ni de dónde han salido, ni realmente quiénes son. Y les hasta la cocina. No, señor, hay que dejar de llamar migrantes y dejar de llamar rescates a lo que estamos haciendo, que es inflar las Islas Canarias de gente que no es de nuestra religión, que no es de nuestro idioma, que no es de nuestra cultura, y dejar de decir, no, hay que repartirlos por el resto de España. No, señor, esto es como si te encuentras gente en el descansillo de tu casa, en la escalera, y les traes para adentro, oye, pasar para casa, y así hasta que ya no quepamos más. Pues no puede ser, no es correcto. Pero Paco, además, damos un dato más, y esto es la comprobación empírica que hacemos todos. Yo cada vez que veo un cayuco,
cuando es este tipo de conflictos que vienen desde el Mediterráneo, solo veo jóvenes con edad militar. Es lo único que veo. Sí. Pero cuando veo, sin embargo, refugiados de una guerra que también estamos viendo en el este de Europa, que es de Ucrania, yo veo niños, veo mujeres, veo gente que no son una auténtica vulnerabilidad. No, claro. Pero si es, incluso, o sea, es una cuestión empírica, estadística. Claro. Pero incluso de ellos. Autocargo me ha llegado a decir que las mafias de las personas van al país que está en conflicto. ¿Por qué? Porque desde ahí puedes parecer o mentir y decir que eres refugiado, entonces te han de coger. Entonces, cuando en Argelia hay algún conflicto, ¿qué hacen? La gente de Marruecos coge el avión, el que quiere venir a España, coge el avión de Marruecos a Argelia. Ahí ya paga la mafia, evidentemente sin documentación, y entra desde Argelia a España como refugiado. Es decir, estamos hablando de una organización que mueve millones y que aquí lo dejamos hacer todo, aquí los controles son mínimos. Me da mucha pena. Por cierto, mañana les contaré más, porque apunten una fecha, 30 de septiembre. Me cuenta y lo hace Ignacio Zembrero, que es gente de fiar en esto, que el 30 de septiembre hay nueva avalancha de inmigrantes en Ceuta. Prepárense. Hablamos mañana con más detalle. Te quería preguntar algo, Nacho. El juez Aguirre, tú has llevado parte del caso Volov, el de las relaciones de Putin con Puigdemont. El juez Aguirre, magnífico juez, ha recibido paquetes bomba, luego se vio que eran falsos, pero ha recibido amenazas, ha recibido insultos. Este hombre tenía como escolta los Mossos de Escuadra y él no quería, él se fiaba más de Policía Nacional y Guardia Civil. Y Marlaska jamás se lo quiso poner. Respuesta del juez Aguirre: se jubila, se prejubila y en enero se va a casa. Sin embargo, hemos sabido que Pablo Iglesias, que lleva casi 4 años sin ocupar cargo público, mantiene a todos sus escoltas de Guardia Civil y Policía porque Marlaska así lo ha decidido. ¿Me quieres explicar qué está pasando? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa en este país? ¿Cómo atacan a un juez como Aguirre, un juez honrado? No te puedo decir, Albert, porque es que además son colegas de toga. Entonces yo creo que la sensibilidad... Marlaska y Aguirre son colegas de toga. Claro, Marlaska era antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, Aguirre es magistrado también, así como he visto muchas veces la sensibilidad de Margarita Robles, que es magistrada también y que he visto sensibilidad hacia el Poder Judicial. Habrá que preguntarle al ministro por qué esas diferencias, máxime cuando sí se ha comprobado que efectivamente hay un cierto grado de peligrosidad, ¿no?, hacia la integridad de un funcionario que aunque esté jubilado, que aunque ya no esté en activo, pues se merece ese cuidado, ¿no?, que deberíamos de tener los ciudadanos. Eso es una pregunta que habría que hacerle al ministro. Simplemente el por qué. Ya está, o sea, simplemente el por qué, nada más. Y que le pague, que sea Pablo Iglesias el que pague los sueldos de sus escoltas. O sea, perdona, en la época en la época mía había gente que tenía que tener escoltas privados, ¿sabes? Porque no se los daba la Policía Nacional, aunque estuvieran amenazados por ETA, y tú también lo sabes, Nacho. Y ahora resulta que muy no, bien. Yo como... Claro. ¿Tú fuiste escolta cuánto tiempo, Paco? 2 años. 2 años. Es que, fíjense la contradicción. El juez Aguirre está defendiendo la independencia de España y la injerencia de Putin. Bien, Canal Red, que es la televisión de Pablo Iglesias, ha sido acusada por el Wall Street Journal por recibir financiación de Putin y fake news de Putin. Es decir, ponemos escolta al que tiene contactos con Putin y se la quitamos al que lo investiga. ¿Pero qué es esto? Nadie da un golpe en la mesa aquí para... ¿Y cómo puede ser que aún juegue a eso Pablo Iglesias? No ha tenido bastante. Irán, Venezuela, Putin, ¿cuántos más? Es como Zapatero. Ves un dictador y está al lado siempre este hombre. Albert, que son amigos, son amigos. Albert, pero no te vayas a ese discurso. Vete al discurso que Pablo Iglesias tenía hace unos pocos años. Todo aquel que va protegido por la policía cuando es un cargo público que tiene que soportar lo que tiene que soportar es casta.
Es verdad. Que alguien me lo explique. ¿Por qué antes era casta y ahora ya no es casta? ¿Por qué el coche oficial antes era casta y ahora ya no es casta? ¿Por qué el Falcon era casta y ahora ya no es casta? Yo no lo puedo comprender. O sea, yo necesito una lógica para entender las cosas. Y cada vez hay menos lógica y cada vez las entiendo menos. Bueno, amigos, venga, vamos a oír a algunos oyentes. Por cierto, noticia que avanzó. El gobierno, como ya hemos contado aquí, le va a regalar una televisión a prisa a José Miguel Contreras. Bien, según nuestra información, también le va a regalar una TDT a Pedro J. Ramírez. Veremos qué hacen con ellas, supongo que venderlas a los 4 días y ganar unos millones, que por eso se las... que es lo normal, es lo que se hace siempre. Por favor, escuchamos mensajes de los oyentes. El primero, el de Bernie. Y solo que recordar que el último atentado de ETA fue aquí en Mallorca, que justamente fue donde vivía, mejor dicho, y yo desde mi casa escuché la explosión. Todo el tiempo de terrorismo de ETA eran movidos por hilos de los mismos partidos que nos quieren gobernar ahora. Sin contar a Vox, claro, ni a Lice. Ángeles, sobre inmigración. Estamos aceptando en España, en algunos casos, una cultura invasiva ante la mujer. Y es que España es nuestra casa. Y como es nuestra casa, es la casa de nuestros valores, que son los que hay que defender. Si un país se queda sin valores, pierde su esencia. Y es lo que estamos viviendo, a marchas forzadas. El multiculturalismo es una entelequia de Zapatero que lo único que genera es guetos y marginalidad. Bernabé hace una pregunta para ti, Paco. Hace un par de años escuché que el Servicio Secreto Británico, el MI6, había desclasificado unos papeles sobre la falsedad de todo esto. Después de la Segunda Guerra Mundial se le preguntó a Churchill si había que seguir con este argumentario de la leyenda negra de España y de lo genocida que había sido Franco y de lo cruel que había sido durante la guerra y todo eso, que era todo mentira, pero desde el mundo anglosajón, pues, y Churchill dijo que sí, que había que seguir con el argumentario, para que miréis por ahí, a ver, porque yo esto lo escuché. ¿Te consta algo así, que Churchill dijera eso? No, la verdad es que no, y me choca bastante. O sea, yo creo que tiene llamémoslo bulo, no lo sé, o al menos yo no he podido encontrar el origen, tiene que ver con la desclasificación de otros papeles del MI6 sobre Franco y tal, y el tema de unos supuestos sobornos a generales españoles durante la guerra. No he encontrado ningún papel del MI6 que haga relación a que Churchill dijera esto, que es improbable que lo dijera, porque no se contradice totalmente la política, y porque en 1945, cuando se acabó la guerra, dejó de ser primer ministro de Gran Bretaña. No lo volvería a ser hasta desde el 51 al 55, cuando no creo que le tuviera que preguntar nada nadie a Churchill, porque Churchill nunca hizo campaña contra Franco. O sea, no, ni a favor. O sea, luego, déjenme aclarar, porque hay un vídeo que corre por todas partes de un señor palestino en unas ruinas con un niño en brazos que dice ser su hijo que está muerto. El vídeo es durísimo hasta que ves cómo el niño se rasca porque le pica la pierna y cómo mueve los pies porque está más vivo que usted y que yo. Vean el vídeo. Es muy difícil de entender que un padre haga esto. No es el primero que vemos vídeo falso. Pobre criatura que tenga, si es que es su padre, que esa es otra, prestarse a ese juego
Paco, esto da vergüenza ajena y pena absoluta. Pues el vídeo está en todas partes. Está en todos lados. Este y muchos, como tú has dicho. Yo me acuerdo lo de el famoso vídeo de la ambulancia, uno que no pasa nada y de pronto prenden fuego a un coche, llega una ambulancia, empieza a bajarse gente y a gritar y tal. Yo no me acuerdo ya quién dijo lo de que la primera víctima de una guerra es la verdad, y evidentemente eso es así, y más en esta, que es una guerra de propaganda en la que los terroristas son los que llevan la voz cantante, no sé si financiados por Qatar o por quién, o por Zapatero o por Irán, desde luego, pero vamos, son ellos los que se dedican a fomentar que se hagan este tipo de vídeos, ¿no? Porque es que siempre da igual, que cada bala israelí que cae parece que ha matado siempre a 20 niños, hombre. Supongo que no será así, por desgracia, uno sería malo, pero evidentemente no es lo que nos cuentan. Claro. Nani nos habla de Israel. Ayer tuvimos la conexión con Israel con una buena amiga, con Rivka, que vive a 10 kilómetros del Líbano. Nani estuvo ahí. En Jerusalén estábamos todo el grupo, con un guía incluido, paseando por la explanada de las mezquitas. Bueno, había mucha gente sentada, había mujeres de estas prácticamente tapadas, no totalmente, otras un poco más, pero con sus ropajes de arriba abajo, y estaban sentadas allí como conversando y con niños jugando al lado de ellas. Por una de las puertas de la explanada entró un grupo de, allí le llaman soldadas, a las israelíes. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando de buenas a primeras las mujeres que eran palestinas y estaban sentadas con los niños se levantan las faldas para descubrir todas las piedras que tenían debajo de las ropas y en el suelo. Empezaron a tirarles piedras y además arengaban a los niños a que hicieran lo mismo. Qué horror, por favor, qué horror. Y bueno, luego... Quería decir una cosa. Dime. Quería decir una cosa si da tiempo, que es que los judíos que yo conozco, en todo el mundo que haya conocido, se visten igual que la gente del país donde viven. Las mujeres también. Hablan el mismo idioma del país donde viven. Nunca he oído a un judío decir que tienen que cambiar el menú de un colegio o que no pueden hacer esa fiesta porque les hace daño a su religión. Jamás. Y desde luego, tampoco les he visto nunca estar pidiendo subvenciones, ni ayuditas, ni paguitas, y ni mucho menos, y jamás en la vida he visto que un judío mate a otra persona por no ser judío. No voy a decir más. Has dicho bastante, amigo. ¿Recuerdas la frase de Zapatero, la que dijo en una entrevista en Bolivia, donde fue de negociador entre los cultivadores de coca? Esta frase ha dado mucho que hablar. Y que cuando en el futuro trabajemos con una sola humanidad, todos seremos más cultos y más inteligentes. Sobre todo como tú. Bueno, hay un mensaje de un oyente. Y escuchando el programa de hoy, en el minuto 32:49 creo que ha sido cuando terminaba de hablar Zapatero, que dice cuando todos estemos en una sola humanidad o trabajemos en una sola humanidad. Eso es un poco Agenda 2030, ¿no? O algo así. Total. Es que creo que eso os ha pasado por alto. Pero me han saltado las alarmas. Es que lo de Zapatero, pero es hay que contextualizarlo. Yo creo que cuando va a negociar a Bolivia entre gente que cultiva coca, pues toma algo y luego llega aquí y se le va un poco. No puedo entender. Nacho, ¿algún día el mundo será como Zapatero pretende que sea? Porque me he de ir. Ojalá que no. Solo digo que ojalá que no. ¿Tú sabes lo bonito del mundo, Albert? Mira, esto es muy proclive a la gente que no ha viajado, que no ha podido tener la oportunidad de conocer otros países. Lo bonito del mundo es la diversidad. Albert, lo bonito del mundo es que somos diferentes. Y lo bonito del mundo, una palabra que él puso de moda, que era la tolerancia, y una palabra que te diré la verdad, a mí no me suscita nada. A mí me gusta una que es mucho más bonita que me enseñaron de pequeño, que es respeto. Cuando tú viajas y conoces otras culturas, valoras su cultura, valoras cómo son, no juzgas y respetas qué es lo que hacen. Pero también pides lo mismo para la tuya. Es decir, yo viajo a otro país y respeto su cultura, pero cuando vengan al mío, que respeten la mía. Y así sería mucho más fácil y mucho más sencillo viajar. Y mucho más sencillo vivir, pero todos iguales.
No, porque además es una falacia. No somos iguales. Hay algunos más iguales que otros, y si no, que se lo pregunten a sus amigos del gobierno. Vamos. Bueno, Cristina Almeida, señores, sigue cobrando casi 2.700 al mes hasta el resto de su vida y sin embargo se queja y está todo el día en La Sexta. Lo descubríamos, es una de las pensiones vitalicias de nuestros políticos. Hay 222 cobrando cada mes sin hacer nada de por vida. Sofía habla de ello. Yo a Cristina Almeida le digo que se vaya prontito. Así nos ahorraremos los españoles 2.700 euros, que no son pocos. ¿Cuántas familias pueden comer con ese dinero? Y José, sobre los políticos. Si tenéis alguna deuda con Hacienda, tened cuidado. Os van a embargar la cuenta, digáis lo que digáis, aun pasando 4 años, que eso prescribe. Si tenéis alguna multa por haberos pasado un semáforo, un radar o estas cosas, os lo van a meter por Hacienda. Y prescribe también a los 4 años. Os van a joder también. Los políticos los votamos. ¿Y por qué los tenemos? Hay que echarlos. Lo mismo que los votamos, tenemos que decir, pues fuera o no. Gracias por mandarlo en vídeo, cosa que agradecemos, porque así la gente que nos sigue en YouTube, que son miles y miles, lo pueden ver. Albert, dime, pero tenemos dos políticos. Tenemos los políticos de las elecciones, los que prometen que hacen y luego no hacen, o los que dicen que tienen que y luego no. Te voy a poner un ejemplo. El alcalde de Madrid, los moteros lo veíamos como una solución y ha sido más una lanza en contra nuestra. Los que vamos en moto que pensando, oye, pues mira, es un alcalde que va en moto, pues tendrá una consideración para aquellos que tenemos un medio de transporte bastante sostenible. Pues sí, sí. Entonces, son políticos, pues te iba a decir, habrá que quererles como son, pero la verdad es que no. Deben tener un gen que les facilita hacer lo contrario de lo que predican en campaña y no pueden evitarlo. Debe ser eso. Así es. Bueno, amigos, Nacho Fuster Fabra, Paco Álvarez, muchísimas gracias por vuestro tiempo y gracias por estar ahí. Gracias a vosotros. Amigos, ha ocurrido algo en las últimas horas. Ha muerto de cáncer Julián Muñoz. De Julián Muñoz tenemos muchos datos que contar que nunca se han contado y los cuenta su biógrafo en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Saben que Julián Muñoz falleció por un cáncer de pulmón hace apenas 48 horas y dejó una entrevista que anoche emitió Telecinco con Santiago Acosta como entrevista póstuma. Estuve con Santiago en programas en 4, en Telecinco durante estos días, participando en alguno de ellos y entre pasillos, como en la tele te pagan por esperar, no por lo que cuentas, es muy distinto aquí. Me contó cosas y vieron ustedes cosas en ese reportaje que creo merece la pena explicar. Porque la imagen pública de Julián Muñoz en España es la del mayor corrupto de España, es la del hombre que dirigió el peor caso de corrupción de la historia de España. Y eso es mentira. Les aseguro que es mentira. Hay más corrupción en los ERE de Andalucía que en lo que se llevó Julián Muñoz. Fíjense que en el caso Malaya, del que tanto se habló, él solo fue condenado a 2 años. Si no fuera por otras causas judiciales, ni hubiera entrado a prisión por él. La imagen pública quiso cargar las tintas en Julián Muñoz porque era corrupto, sin duda,
pero también porque así desviaban la atención de otros políticos, sobre todo del PP y del PSOE que participaron en la historia. Miguel Ángel Ordóñez es colaborador de esta casa, ustedes le conocen, es quien ha escrito el mejor libro sobre Julián Muñoz, es su biografía, La cruda verdad. Aún está y lo pueden comprar. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Que estuviste en el tanatorio, que hablaste con Maite Zaldívar, que eso sorprende mucho, esa mujer a la que le ha hecho él la vida imposible, como lo acoge en casa, le cuida hasta su muerte, ¿no? Sí, porque ella siempre le ha tenido cariño después de los problemas que tuvieron, porque principalmente era el padre de sus hijas. Y ahí estaba. Efectivamente estuve con ella, con sus hijas, con Fernando también, la pareja de novio Maite. De Maite. Que es muy curioso porque se casa Maite Zaldívar con Julián Muñoz poco antes de morir y acude el novio a la boda. Me dicen que para tener posibles derechos de lo que ocurra en un futuro en propiedad de Zaldívar, la pensión de viudedad y para compensar un poco el daño que le hizo, ¿no? Yo creo que es un tema más romántico, como ella ha explicado. También está ahí la variante de cobrar una pensión. Ella sigue trabajando, a pesar de tener ya 70 años, está trabajando en una cocina. Ella siempre ha sido cocinera, una cocinera magnífica. Tiene un negocio de hostelería modesto y en ello está. Sobre lo otro, la herencia, de haber herencia, será muy, muy gravosa. Y yo creo que, a no ser que estén locos, cualquier miembro de esa familia renunciaría a esa herencia envenenada. No hay tantos millones ni hay nada por ahí, ¿eh? Yo lo dudo muchísimo. Expliquemos lo que no se cuenta. El caso de Malaya y el caso de la moción de censura que saca a Julián Muñoz de la alcaldía, que pone a Marisol Yagüe, fue propiciado por el PSOE. El PSOE dio la luz verde a Isabel García Marcos, que era la secretaria general del partido en Marbella. Da la luz verde el secretario general de la provincia y luego lo que pasa es que se ponen nerviosos, hay llamadas telefónicas de Julián Muñoz, que estaba en negociaciones con el PSOE a más alto nivel para evitar que la justicia y la fiscalía principalmente le persiguiese por los temas urbanísticos, y al final estalla todo, desautorizan a Isabel García Marcos. García Marcos no echa para atrás, dice: echadme si queréis del partido, pero yo he dado mi palabra y voy a continuar con la moción de censura. Porque, claro, Manuel Chávez, entonces presidente de la Junta de Andalucía, negoció con Julián Muñoz. Sí, desde el PSOE andaluz negociaron con Julián Muñoz, antes de la moción de censura y después. Y le ofrecen, de hecho, un pacto para que se reagrupase el GIL, que estaba roto en mil pedazos, a cambio de eso, de arreglar los problemas urbanísticos que tenía la ciudad, que eran subsanables totalmente. Yo te quito los líos judiciales, pero tú haces desaparecer el GIL y te vuelves al PSOE, porque Julián Muñoz ya estuvo en el PSOE, ¿verdad? Efectivamente, era una manera de integrarse poco a poco en el Partido Socialista y que el Partido Socialista pues volviese a tener la alcaldía de Marbella que tuvo en los años 80 de una manera muy precaria, ¿no? Pero no solo negociaron con Julián Muñoz. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, el día de la detención de Marisol Yagüe en su casa, ella estaba reunida con una persona muy allegada a Manolo Chávez y estaban en negociaciones muy avanzadas porque habían detectado que con la política de tensión que entre todos habían propiciado, pues el ganador nato era el Partido Popular, que se iba a llevar la alcaldía tarde o temprano, ¿no? Entonces trataban de enderezar eso y se retomaron esas negociaciones originales con Julián Muñoz. Al final era de una manera suave, que no se notase, integrar el GIL con el PSOE. Hubo varios gestos de tensión por parte de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, si tiramos a hemeroteca, puedes comprobar que de pronto sale la sentencia del Banana Beach que mandaba a entrar en prisión a una serie de concejales, entre ellos a Julián Muñoz, de manera inmediata. Eso de pronto se paralizó. ¿Por qué? Pues porque estaban en mitad de esas negociaciones. Marisol Yagüe, uno de los concejales involucrados, perjudicados, era su hermano Juan Antonio, que había sido concejal en la primera jornada de Jesús Gil, y otro era Julián Muñoz.
Se dijo en estas negociaciones, me estáis pidiendo que tenga gestos de cara a la galería, de distensión tal y cual, y mira lo que ha pasado, que estáis a punto de meter en la cárcel a fulanito y a fulanito. No te preocupes que lo arreglamos. Y hablaron con Fiscalía y efectivamente se arregló. Claro. Es decir, la intervención del Ayuntamiento de Marbella, que nunca había ocurrido en España, el que estalle el caso urbanístico, todo esto sucede porque no gobernaba ni PP ni PSOE. Si no, no hubiese sucedido. Eso es un hecho que hemos comprobado. Eso es objetivo. Además, el Partido Popular cae ahí en esa trampa de como ellos sabían que tenían más posibilidades de hacerse con la alcaldía de Marbella en caso de disolución del ayuntamiento, entraron al trapo, sin darse cuenta de que esa misma estrategia luego se la aplicaron a ellos con el caso Gürtel y algún otro más, ¿no? Pero bueno. Oye, Juan Antonio Roca era el gerente de urbanismo, era el jefe. Él recibía a los empresarios de la construcción, él otorgaba o no licencias o recalificaba o no terrenos a cambio de dinero que luego él repartía a todos. Y a todos es a todos, a Isabel García Marcos, a Marisol Yagüe, a cualquier partido, hubo alguien que le dijo que no. Eso es lo que dice la sentencia, ¿no? Parece que, bueno, la sentencia del caso Malaya se basa fundamentalmente en el testimonio de Juan Antonio Roca, que confiesa esto y que esgrime como única prueba, es la única prueba que pudo utilizar la justicia, que él anotaba una contabilidad paralela con iniciales, los supuestos pagos. Esto es inaudito, ha sentado un precedente en la justicia española, porque claro, si tú dices que M.Y. es Marisol Yagüe, pues tendría que tener el mismo valor que si dices M. Rajoy o M.R. es Mariano Rajoy. La inicial depende de quién sea, se la creen o no se la creen. Claro, por ejemplo, ahí Julián Muñoz no resultó condenado por el delito de cohecho, por haber recibido sobornos de Juan Antonio Roca, porque las iniciales J.M. A Roca le preguntaron y él dijo, es profesor que no era Julián Muñoz, sino que era otra persona, José yo no sé qué. Y mira, y eso es curioso porque da la casualidad, bueno, eso es como si yo de pronto te quiero a ti meter en problemas y digo, no, es que a mí Albert Castillón me ha dado dinero para hacer cosas viciosas tal y cual, y yo de pronto, como única prueba, porque tú puedes decir así, demuéstralo. Y yo digo así, aquí lo anoté. Estos son los pagos que me hizo Albert, ¿no? No hay ningún rastro bancario ni nada, ¿no? Pero entonces, normalmente la justicia, hasta el caso Malaya, no hacía caso de eso, porque es una prueba que puede ser absolutamente fabricada artificialmente, ¿no? Y ahí hicieron caso. Juan Antonio Roca, Julián Muñoz asegura que pasaba informes al CNI, que eso esperaba él, que le protegiese si en un futuro estallaba todo y que el CNI le abandonó. ¿Das veracidad a esta declaración de Julián? Yo creo que es un rumor. Yo por la información que he podido recopilar al respecto, te diría que él tuvo reuniones con destacados mandos del CNI, igual que destacados miembros del Ministerio del Interior. Ahí estuvo incluso un tal José Manuel Villarejo, que le ofrece inmunidad absoluta. Sí, le ofrece inmunidad absoluta, impunidad absoluta si lo contrataba. Esto además te lo puede corroborar una persona tan bien informada como Paco Marco, a quien conoces porque él tenía una agencia de detectives, Método 3, él te puede corroborar esto y coincide con parte de lo que yo he podido saber al respecto. A Roca le ofrecen un pacto a cambio de información y sobre todo lo que querían es que él mediase y convenciese a Jesús Gil de que no se presentase en Ceuta y Melilla, por ejemplo, y de que aflojase en los ataques que tenía contra la Junta de Andalucía y contra el gobierno, porque lo malo de Jesús Gil, su ruina fue que se enfrentó absolutamente con todos, que de pronto a Javier Arenas, siendo vicepresidente,
del gobierno de España, pues coincide con él en Ronda y que van a una goyesca y en el parador de Ronda públicamente, delante de gente, le dice tú eres un corrupto y cosas así, ¿no? Eso fue lo más bonito que le dijo en esa ocasión. Entonces, claro, se enfrentó no solo ya con el gobierno autonómico de Manolo Chávez, a quien decía que era un cabezón. Fíjate que ahí rompió sus relaciones de oro que tenía con Gaspar Zarrías, que era la mente pensante del régimen chavista andaluz, y también se enfrenta con el gobierno central, que en ese momento pues coincide con la presentación de candidaturas en Ceuta y Melilla, que fue lo que cavó la fosa a Jesús Gil. Sin duda. Oye, hay algo que cuenta Julián Muñoz en esa entrevista póstuma. Yo le doy veracidad, pero nunca sé si podremos demostrarlo. Asegura que en el Hotel Villamagna de Madrid le cita uno de los jueces que llevó el caso Malaya y que le ofrece quitarle toda responsabilidad penal, cargarla en otros, despejársela a él a cambio de dinero. Hay varios jueces que participaron en Malaya y hay alguno de ellos con antecedentes no nada claros. ¿Te consta? ¿Te había llegado algo de eso? Ahí me consta que hubo algún que otro juez con antecedentes bastante turbios, pero que no tuvo gran participación directa, al menos en el caso Malaya. Pero sí, yo tengo informaciones que coinciden con esa versión de Julián Muñoz. Oye, ¿y dónde está el dinero? Me lo pregunta todo el mundo. Si es que hay, o se fundió, se lo gastaron todo. Vamos a ver, es que aquí se mete todo en el mismo cajón. Si vamos al caso Malaya, en el caso Malaya, la Fiscalía decía que el perjuicio al Ayuntamiento de Marbella era de 3 millones de euros. Luego, en la sentencia del caso Malaya, si vas a ella y la lees, verás que el tribunal ni siquiera concede ese dinero al Ayuntamiento, porque no aprecia que hubiera que nadie metiese la mano directamente en el Ayuntamiento. Aquí lo que se habla es de una trama para extorsionar o pedir dinero o recibir regalos de empresarios de la zona. Por cierto, esos empresarios, ninguno resultó condenado, alguno, pero apenas menores, como el caso de Sandokan y algún otro, bueno, Carlos y Andrés Lietor, Carlos Sánchez y Andrés Lietor sí que tienen mayores penas, pero no tanto por eso como por ser socios de Juan Antonio Roca en algunos negocios, ¿no? Eso por un lado. A Julián Muñoz, por lo que le condenan, es por una causa separada de Malaya, que es por un lavado supuesto de dinero en concurso con Isabel Pantoja, entre otras, ¿no? Aquí también se sienta un precedente, y es que antes se supone que la presunción de inocencia también se aplicaba a los fondos que tú tuvieras, hasta que, claro, de pronto se ve que había muchísimos narcotraficantes y políticos también a los que no aplicaba eso, porque claro, si partías de la presunción de inocencia del patrimonio, pues era complicado condenarlos. Entonces aquí se salta a otro escenario, que es decir, bueno, usted ha hecho ostentación de este dinero, de este patrimonio tal y cual, tiene que demostrarnos a nosotros, la justicia, que lo pagó honradamente y que se lo ganó honradamente, ¿no? Pero en fin. Entonces, hubo un latrocinio al Ayuntamiento de Marbella. De lo que se habla es de otros temas, que vienen más de los años de Jesús Gil, que, por ejemplo, creó sociedades paralelas al Ayuntamiento o empresas municipales paralelas para desfalcar el Ayuntamiento, ciertamente. Es decir, ¿no? si hubo y mucho dinero en bolsas, por cierto, no de basura, eran bolsas del Corte Inglés, aclarémoslo ya de una vez, porque las de basura transparentaban los billetes. Estas cosas son tonterías, pero hay que explicarlas bien algún día. Si hubo ese dinero, se lo gastaron. Y aquí hay un componente que los amigos que nos escuchan en Hispanoamérica les va a interesar más, que es Isabel Pantoja. Isabel Pantoja es un poco el trofeo de Julián Muñoz cuando se enfrenta a Jesús Gil para ser mejor que su maestro, y la enseña y la muestra por todas partes, y aparece con ella aún estando casado, y todo ese escándalo le hace el personaje más popular de España y en buena parte de América. Isabel Pantoja
en la entrevista que ha hecho, como digo, a Santi Acosta, explica que todo lo pagaba él. La casa de la Pera, el apartamento de Guadalpín. Es más, llega a contar una anécdota que es: Isabel Pantoja tiene una gira por América y él, enamorado hasta las trancas, dice que no se vaya. Y le pregunta: ¿cuánto vas a ganar, Isabel, en esta gira? Le dice una cantidad, no sé, 1 o 2 millones de euros, lo que fuese. ¿Qué hace Julián? Le pone el dinero sobre la mesa para que no se vaya y ella anula la gira. Explícame el papel de Isabel Pantoja en toda esta trama de corrupción. Bueno, esta es la versión que cuenta Julián Muñoz, efectivamente, y se ve respaldada por una serie de hechos fácilmente comprobables, que son cuánto tiempo estuvo sin trabajar, sin generar ingresos Isabel Pantoja. Años. Y eso yo Desde creo que conoció a Julián prácticamente no volvió a una escena. Eso es lo que explica y da sentido a esta confidencia que hace Julián Muñoz. Quién sabe si fue así. Yo sí que sé, acudiendo a la sentencia del caso Blanqueo, que hubo una trama y que Isabel Pantoja, según la sentencia, facilitó el blanqueo de dinero de mala procedencia de Julián Muñoz, a través, por ejemplo, de la compra de ganado bravo, de una ganadería tan exclusiva como Cebada Gago, que estuvo pastando en la finca de la Cantora. Y fíjate cómo son las cosas, que de pronto, cuando Julián ve que le van a pillar y tal y cual, pues tuvieron que vender rápidamente, de manera chapucera, estos toros bravos, y lo vendieron como carne. Oh, por a favor. Precio de vaca muerta, ¿no? Que se podría decir, Por ¿no? favor. Una cosa tremenda, ¿no? Unas chapuzas tremendas, pero la sentencia está ahí, dice que se blanqueó muchísimo dinero. Que tampoco se sabe de dónde procedía ese dinero, pero se sospecha y se le da, hay visos de que fuera un dinero mal habido, evidentemente, porque nadie con un sueldo de concejal o de alcalde pues es capaz de generar tal capacidad de ahorro, ¿no? Y si fuera, pues desde luego lo deberían haber nombrado ministro de Economía o de Hacienda, como menos. Ay, señores, dinero, todo por dinero. Bueno, se fue un hombre, insisto que la historia pondrá en su lugar, pero no crean todo lo que escuchan siendo un corrupto. A mí me puso 4 demandas por intromisión al honor, gané las 4, le demandé en costas y dijo que era insolvente. Y estuve pagando a mis abogados 5 años. Así era, Julián Muñoz. Lo peor es que probablemente a esas alturas fuera insolvente. Él lo que siempre ha contado es que su pareja lo dejó tirado, incluso en esos aspectos. De igual manera que ha admitido que se dejó llevar por la moda de aquellos años en que todo el mundo hacía lo mismo. Y además él tenía como referente a Jesús Gil, a quien le dejaron hacer lo que le dio la gana. Hasta que de pronto al sistema no le conviene y van a por ellos. Al principio lo acallan a él con el caso Camisetas, sin meterlo en la cárcel, tal y cual, sin mayores condenas, más allá de quitarlo de en medio. Y luego, una vez que muere Jesús Gil, es cuando se atreven a ir contra lo que había montado aquí en Marbella. Amigo Miguel Ángel Ordóñez, La cruda verdad. Ese es el libro donde cuenta esto y mucho más. Y la última pregunta. Julián ha dejado 600 páginas mecanografiadas contando toda su historia. ¿Tú las has visto? Yo las he visto, las he tenido en mi poder, he leído algún capítulo, algún otro me lo ha contado por encima, me lo contó por encima Julián Muñoz, y son muy, muy prometedoras. ¿En el aspecto judicial o en otros? Bueno, es quien ya sabe que le queda poco tiempo, que va a morir, porque él era con eso muy, muy realista, él sabía que era cuestión de tiempo y de hecho él no daba ni siquiera al durar todos estos meses que ha durado, desde el diagnóstico ha durado 8 o 9 meses, ahí se descarga bastante y cuenta algunas cosas que antes no contó porque estaba pendiente de juicios y él sabía que el sistema se podía volver y ensañar contra él como ya lo había hecho, ¿no? Y sí, cuenta algunas cositas aparte de las intimidades que compartió con Isabel Pantoja, evidentemente. Y sí, también las cuenta.
Sí, intimidades no solo amorosas, sino también de negocios y algunas son realmente espeluznantes, por más que se enmarquen en esa moda, en esa España de los años bollantes, de antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea que hay detalles sexuales de Isabel Pantoja en ese documento. Ciertamente, detalles de su intimidad compartida incluso con terceras personas. Intimidades de su intimidad de los dos, de Pantoja y Julián Muñoz, compartida con terceras. ¿Me estás hablando de tríos? Bueno, déjalo ahí porque creo que no es nuestro deber. En todo caso, sería lo menos malo que hicieron esta pareja. Que yo insisto, Julián Muñoz era un gran sinvergüenza, un corrupto, pero yo terminé felicitándome la Navidad con él, hablando de buenas formas, porque yo creo que no era una mala persona. Aunque hizo daño a mucha gente, a mí también, no era una mala persona. Es mi sensación personal. Coincido contigo. Tenía momentos de soberbia. Él al final reconocía que se había creído el rey del mambo, entre otras cosas por su encumbramiento sentimental, ¿no? Y fue tan soberbio, y él lo decía, tan perro, que incluso dejó de tener relación con sus hijas, con su entorno más cercano. Poco a poco eso lo corrigió. Yo creo que se reencontró en los últimos años con él y con su familia, y ahí afloró pues el Julián Muñoz de toda la vida, de antes de verse ensoberbecido, ¿no? Al fin y al cabo era un tipo que siempre le había gustado pasárselo bien, era muy fiestero, le consiguieron el puesto ideal para una persona fiestera, que era ser concejal de fiestas, lo hizo muy bien al respecto, y luego poco a poco las circunstancias lo auparon, terminó de alcalde, como él decía, se creyó el rey del mambo y perdió los papeles. Amigo Miguel Ángel Ordóñez, gracias por tu tiempo y por tus magníficas reflexiones. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, igualmente, chao. Gracias, amigos, por vuestro tiempo, y siempre la buena noticia es saber que estáis ahí. Rosa GV, gracias. Francisco Domínguez dice, gracias por lo que haces y te conocemos desde hace mucho tiempo. Espero que eso sea para bien. Gracias por tu colaboración, Francisco. Gracias a José Vega, a María Pilar Soto, a José Vega, que sigue diciendo lo de por la libertad cada mes, y a María Consuelo Martínez. Amigos, saben que tienen ahora la posibilidad de unirse a este canal. Cuando vayan a la primera página que pone suscribirse, a la derecha pone unirme. Cliquen ahí. Hay 3 opciones muy bajas de coste. Les ofrecemos contenido añadido exclusivo para ustedes y nos ayudan a mantener la esperanza de que exista la libertad de prensa en España, que está absolutamente amenazada. Gracias por su tiempo. Mañana más, a la misma hora, en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.